Continuamos y vamos ahora con el punto 5. ¿En qué me puede ayudar la psicología? Siempre desde el punto de vista de la ciencia y con la evidencia científica de la mano. Voy a avanzar hasta llegar a este punto y bueno, veréis que yo voy a dividir en qué me puede ayudar la psicología en 3 partes. En qué me puede ayudar la psicología a nivel de pensamiento, en qué me puede ayudar la psicología a nivel emocional y en qué me puede ayudar la psicología en términos de conducta, ¿vale? En términos de comportamiento. También veréis que yo traigo aquí las demandas más frecuentes en terapia, ¿no? Pero hay evidencia de que la psicología nos puede ayudar en otras problemáticas, pero por resumirlo, he intentado traer lo más frecuente. Vamos a empezar por el nivel de pensamiento. Como veis en la viñeta, ¿no? Vemos que no te creas siempre lo que te dice tu cerebro, ¿no? Y efectivamente todo lo que nos dice nuestro cerebro no tiene por qué ser verdad. Y aquí es cuando voy a corregir a Pablo Motos, ¿no? En este vídeo que salía en la primera parte, Pablo Motos decía, eres en lo que piensas y en lo que piensas te convertirás, ¿no? Y esto realmente no es así. Nuestro cerebro se encarga de enviarnos pensamientos y a lo largo de un día nos envía miles de pensamientos y no todos son verdad. Entonces, en terapia podemos aprender a diferenciar entre cuándo los pensamientos son racionales y cuándo los pensamientos son irracionales. En la terapia también puedo aprender o entender el por qué mi mente me envía ciertos pensamientos y también entender, ¿no?, los errores que tiene mi cerebro para poder identificarlos y no creerme pensamientos que de hecho son falsos. Voy a pasar la siguiente diapositiva y decirme si esto os pasa a vosotros también. Bueno, la arrumia es una de las demandas también más frecuentes o uno de los síntomas más frecuentes en los pacientes que acuden a terapia psicológica. Y en terapia, la psicología también me puede dar herramientas para, primero, diferenciar entre cuándo tengo un pensamiento racional y cuándo lo tengo irracional, pero también la psicología o a través de la psicología puedo aprender herramientas para decidir a qué pensamientos les presto atención y a cuáles no les quiero prestar atención, ¿vale? Para no estar ahí dándole vueltas, ¿no? Como hacía el hámster y como hacemos muchas veces. Paso ahora al nivel emocional. Bueno, a nivel emocional es complicado, ¿no? Cuando yo pregunto el primer día a mis pacientes ¿cómo te sientes o esto cómo te hace sentir? Si tengo suerte, el paciente me dice bien o me dice mal, ¿no? Algunas veces extraordinarias, pues alguien me nombra una emoción, pero generalmente somos bastante analfabetos a nivel emocional, no tenemos mucho conocimiento y esto es totalmente normal porque en ningún sitio, por lo menos a mí en ninguna parte, salvo en mi formación, ¿no?, especializada en psicología, a mí jamás me enseñaron nada de emociones, ni en mi domicilio con mi familia, en el colegio tampoco. Por suerte, sí sé que ahora en el colegio pues cada vez se está dando más información y cada vez se hacen más actividades relacionadas con las emociones. Las familias cada vez tienen más información, ¿no? Y esto yo sé que está cambiando, pero aún así, a día de hoy hay muchas personas que no tienen conocimientos sobre emociones. Y claro, si yo no sé qué es una emoción, quizás sienta cosas, pero no sé exactamente qué es eso, ¿no? Y luego hay otra cosa, que es que nuestras emociones nos envían mensajes, nos quieren transmitir mensajes o nos quieren decir cosas, ¿no? Claro, aquí el problema es que si yo no tengo capacidad de identificar mis emociones, ni tampoco sé qué me quieren decir, difícilmente voy a gestionar mis emociones. Y esto es otra cosa que se puede aprender en terapia, el aprender
herramientas para gestionar las emociones de una forma más adaptativa. Porque cuando no tenemos herramientas, pues intentamos gestionar nuestras emociones de la forma en la que sabemos, ¿no? Pues hay personas que les da por comer tarta, como a esta señora de esta viñeta, hay personas que les da por machacarse en el gimnasio, hay personas que les da por el consumo de alcohol, consumo de drogas, pero hay incluso personas que se hacen daño a sí mismas porque no tienen otras herramientas para gestionar sus emociones. Entonces, en terapia podemos aprender a gestionar las emociones de una manera más adaptativa, sin hacerme daño o sin que estas herramientas con las que yo gestiono mis emociones luego me traigan problemas, ¿no? Sí, a corto plazo, pues comerme este pedazo de tarta, aparte de que está súper rico, ¿no? Pues me quita la ansiedad, pero a medio o largo plazo mi ansiedad se mantiene porque realmente la tarta no me la quita, quizá la calme, ¿no? Entonces a medio o largo plazo mi ansiedad se mantiene y encima quizá yo aumento de peso, dejo de gustarme físicamente, esto afecta también a mi autoestima y dejo entonces de quedar con mis amigos porque no me veo bien y tengo miedo de lo que puedan pensar y esto me aísla socialmente. Como que muchas veces una cosa va o lleva a otra, ¿no? Y se hace como una especie de bola de nieve. Y bueno, en muchos casos, ¿no? La problemática está en las dificultades o en que no tenemos herramientas para gestionar nuestras emociones de otra manera. A nivel emocional, en la psicología también puede potenciar nuestras herramientas para gestionar duelos. Y es que claro, ¿no? Como pone en esta viñeta, pues cada uno cierra sus ciclos como puede. Pero jolín, si científicamente sabemos que tenemos una herramienta como es la psicología que puede hacer que yo cierre mis ciclos o que yo lleve o gestione mis duelos de una mejor manera, ¿por qué no lo vamos a hacer, no? Bueno, como he dicho en otros vídeos, no todo el mundo puede o se ve preparado para iniciar una terapia y es totalmente respetable, ¿no? Pero al menos que sepamos que esto también se puede abordar en terapia. A nivel emocional, la psicología también me puede ayudar a conseguir procesar y colocar experiencias. Hay experiencias que se vuelven traumáticas. Voy a parar aquí, ¿no? ¿Cuándo una experiencia se vuelve traumática? Para que una experiencia no se vuelva traumática, tenemos o que hablar de la experiencia o que soñar con la experiencia o que pensar en la experiencia, ¿no? Tenemos como 3 canales que podemos utilizar para procesar una experiencia. El problema es que muchas veces no queremos hablar con nadie porque la sociedad nos ha dicho, ¿no? Que las cosas, los problemas en casa o que hay que ser fuerte y hay que poder uno mismo con todo. Y claro, esto también nos impide comunicar muchas veces las situaciones por las que estamos pasando, ¿no? Entonces, fijaros, aquí se bloquea la comunicación. Pero es que hay muchas veces en las que también se bloquea la otra parte, ¿no? Hay veces en las que tampoco quiero pensar en lo que me ha pasado, porque es tan doloroso que si me paro a pensar puedo venirme abajo y yo no quiero hacer eso. Entonces ya se bloquean las dos vías, ni hablo sobre la experiencia ni pienso en la experiencia. Y fijaros, la posibilidad de soñar no es consciente, quiero decir, yo no llego por la noche a mi casa y digo, hoy quiero soñar con esto, ¿no? Y de repente sueño con eso, todo lo contrario, eso es más del inconsciente y no lo puedo controlar. Por lo tanto, si yo no hablo de mi experiencia, si yo no pienso y si yo no puedo controlar si sueño o no con esto, mi cabecita o mi cerebro no tiene posibilidad de procesar esa experiencia y por lo tanto se puede volver traumática. Entonces, la psicología también tiene herramientas o tiene evidencia científica de que puede ayudarnos a conseguir procesar y colocar esa experiencia, ¿no? El objetivo nunca será olvidar o que nunca más me acuerde de esa experiencia. El objetivo va a ser procesarlo
y colocarlo, porque hay veces que una experiencia se vuelve traumática y yo creo que estoy siguiendo con mi vida, pero de pronto me vuelve una imagen, ¿no?, del pasado, o yo intento rehacer mi vida, pero de pronto me vuelvo a acordar. Y es porque está ahí como enquistado. Entonces, con la psicología, como digo, podemos hacer que esa experiencia ya no esté enquistada, sino procesarla y colocarla en su lugar para así sí poder seguir adelante con nuestra vida. Sigo con lo emocional. Y aquí vuelvo, ¿no?, a estas autolesiones o a estos intentos suicidas. Lamentablemente, una de las demandas más frecuentes que últimamente vienen a mi consulta es de adolescentes em, que se intentan suicidar o que se autolesionan para gestionar sus emociones. Claro, cuando un niño, cuando un adolescente, incluso un adulto, dice que se quiere suicidar o resulta que se está autolesionando, resulta como súper llamativo para nosotros, ¿no? Y solemos asustarnos mucho. Pero eso es solo la punta del iceberg. Y lo importante, no digo que los intentos suicidas y las autolesiones no sean importantes. Lo que digo es que para tratar esto y para, de hecho, eh, que la persona se encuentre mejor, lo que necesitamos es ver qué hay debajo de esta punta del iceberg, ¿no? Porque muy probablemente pues haya un déficit en recursos de regulación emocional. Si el niño, el adolescente, el adulto no tiene herramientas para gestionar sus emociones, quizá por eso se esté autolesionando, ¿no? Y si nosotros le enseñamos nuevas formas de regularse, probablemente deje de suicidarse o de intentar suicidarse o de autolesionarse. Hay otras veces en las que debajo del iceberg hay otras cosas, ¿no? Pues cogniciones distorsionadas, estas ideas, dificultades de autoestima, dificultades del contexto, dificultades en la relación social, problemas intrafamiliares. Bueno, pueden haber muchas cosas debajo de esa punta del iceberg, pero lo importante, como digo, es ver qué hay ahí debajo. Porque muchas veces un adolescente o un adulto, un niño, se intenta suicidar o se autolesiona y lo que aumenta en su contexto es la vigilancia, ¿no? Como que todo el mundo se pone alerta y le empieza a vigilar y le acompañan al baño e intentan no dejarle solo, ¿no? Las personas solemos aumentar la vigilancia, pero lamentablemente no aumentamos la comprensión o la empatía, ¿no? Y esto es importante para la recuperación, como digo, el preocuparnos por qué está pasando debajo de esa punta del iceberg. Entonces, la psicología puede modificar estas causas, modificar eso que hay debajo del iceberg para hacer ya no solo que la persona no se quiera morir, sino que incluso la persona quiera continuar viviendo. Y el último bloque, el de conducta. A nivel de conducta, con la psicología puedo aprender a identificar y cubrir mis necesidades psicológicas. ¿Qué es esto? Tenemos muy claras las necesidades fisiológicas, ¿no? Si yo tengo frío, ¿qué hago? Pues me pongo un abrigo, me pongo una mantita encima. Si yo tengo calor, pues enciendo el aire acondicionado, me abanico. Si yo tengo hambre, ¿no?, pues como, o si yo tengo sed, bebo agua. Las necesidades fisiológicas, por lo general, las cubrimos bastante bien. Ahora, ¿qué pasa con las necesidades psicológicas, ¿no? Cuando yo necesito sentirme en un grupo o cuando yo necesito sentirme escuchado, ¿qué es lo que hago? ¿No? Porque yo me encuentro con personas que no se sienten escuchadas en su grupo de amigos, que no se sienten parte de un grupo y que lo gestionan quedándose solos en casa viendo Netflix. Claro, si yo siento o tengo la necesidad de sentirme en grupo, ¿no?, de sentirme parte de un grupo, y lo que hago es aislarme y quedarme en casa viendo Netflix, es como tener calor y encender la calefacción. No sé si me estoy explicando, no estamos cubriendo la necesidad, todo lo contrario, estamos gestionando esa necesidad con una conducta que probablemente a medio o largo plazo me haga sentir peor, porque cada vez voy a estar más aislado.
Entonces, con la psicología podemos también revisar cuáles son mis necesidades psicológicas y revisar con qué conductas podría yo satisfacer estas necesidades. Por ejemplo, en lo de los amigos, pues quizás sea más adaptativo empezar a hacer cosas que te gusten y conocer gente a la que también le gusten esas actividades, ¿no? O utilizar alguna aplicación como Bumble o, bueno, alguna aplicación de estas en las que también podemos buscar personas, ¿no? O podemos buscar nuevos grupos. Esto puede ser una respuesta mucho más adaptativa y parece lógica, ¿no? Ahora que lo estamos comentando, pero en nuestro día a día no lo es. Y en terapia también podemos abordar esto. Y a nivel de conducta, pues también puedo flexibilizar, porque hay muchas personas que son perfeccionistas. Como digo, todo esto es cuestión de aprendizaje, ¿no? La sociedad, por un lado, me dice que yo tengo que ser fuerte, que yo tengo que poder con todo. Y claro, yo me creo que si pido ayuda, pues es porque soy débil, ¿no? Entonces intento no pedir ayuda a toda costa. Yo tengo que poder con todo y yo soy la persona que mejor hace esto, y si pido ayuda voy a molestar a otras personas o se van a enfadar conmigo y por lo tanto yo cargo con las cosas y al final pasa lo que se escenifica aquí en la viñeta, ¿no? Pues que las cosas me aplastan porque no podemos con todo, no conozco a nadie que pueda con todo, ¿vale? Es imposible poder con todo y menos aún poder con todo a la vez, que hay veces que también nos imponemos esto, ¿no? Tengo que poder con todo y con todo a la vez y esto es imposible. Entonces aquí el error suele estar en la expectativa o en la responsabilidad que yo me estoy dando. Y en terapia, como digo, podemos aprender a flexibilizar estos pensamientos perfeccionistas y a comportarnos de una forma un poquito más flexible. A nivel de conducta, también puedo aprender a poner límites. Hay veces que aparecen críticas, ¿no? O comentarios destructivos en nuestro ambiente. Puede ser nuestra familia, ¿no? Entre pullita y pullita o entre broma y broma, pues, ¿no? Nos dicen cosas que realmente nos están haciendo daño. Puede ser mi pareja o pueden ser mis amigos. En cualquier caso, en terapia puedo aprender a poner límites, no para faltarle el respeto a nadie ni para tener un problema, ¿no? Todo lo contrario. Hay muchas veces que por evitar un conflicto con otra persona o por evitar que el otro se pueda molestar, el conflicto lo llevo yo dentro, ¿no? Entonces en psicología podemos aprender a poner límites de forma asertiva, es decir, considerándome igual de importante que los demás. Como digo, ni me pongo agresivo ni le falto el respeto a nadie, pero tampoco soy pasivo y trago, aguanto y después sufro, ¿no? Pongo límites con toda la educación del mundo. A nivel de conducta, también puedo mejorar mi higiene del sueño. Esto lo hemos hablado también en otro vídeo anterior. Hay determinadas conductas que pueden facilitar el que yo concilie o el que yo mantenga el sueño. Pongo aquí algunos ejemplos. Intentar mantener unos horarios de sueño regulares, no dormir más de 30 minutos de siesta, procurar que las condiciones donde dormimos sean óptimas, evitar sustancias estimulantes. Hay un montón de conductas que pueden ayudar a que yo duerma mejor por la noche. Entonces, esto también se puede revisar en terapia. Y por último, y con esto cerramos ya este apartado, a nivel de conducta también puedo aprender a tratarme igual de bien que trato a los demás. Nuevamente, el objetivo de terapia no tiene por qué ser el ponerte por encima de los demás o tratarte a ti mejor que a todo el mundo y a los demás fatal, ¿no? Esto tampoco creo que sea adaptativo. Pero el objetivo de la terapia sí puede ser tratarte a ti mismo igual de bien que tratas a los demás, ¿no? Y de hecho creo que es justo que esto sea así. Entonces, bueno, en terapia también aprendemos a cuidarnos y a ser nuestra prioridad. No sabía muy bien cómo escenificar o cómo traer más evidencia, ¿no? Por no ponerme muy técnica o muy científica, he preferido traer testimonios reales.
Aquí tenemos pues algunas de las reseñas que me han puesto a mí, por ejemplo, en este último año, ¿vale? Veréis que no es una o son dos, son un montón y de hecho faltan por poner, pero no me cabían más en la diapositiva. Quiero decir, ya no es solo lo que yo esté contando, sino que realmente hay testimonios de personas que han pasado por terapia y que han conseguido mejorar y que han conseguido sus objetivos. Más aún, para darles un poquito más de voz, he traído algunas diapositivas en las que pongo unas pistas, ¿vale?, de audio. En estas pistas veréis que la voz está distorsionada para proteger los datos y proteger la identidad de los pacientes. Pero bueno, sí les quiero dar voz y me gustaría que los escucharais. Vamos con la primera grabación. Yo creo que al final la psicología y la terapia son sinónimo del camino de la ayuda, porque bajo mi experiencia con la terapia he conseguido descubrirme y entenderme interiormente. Al final he desarrollado como un manual de instrucciones o un kit de supervivencia con el que logro identificar necesidades que me pide mi cuerpo y antes no entendía y a lo mejor se manifestaban a modo de estrés, ansiedad o de otra manera. Y gracias a herramientas que nosotros no tenemos, pero que necesitamos y que nos proporcionan los psicólogos, conseguimos ponerle nombre y solución a estas señales, además de sentirnos comprendidos y arropados en todo este proceso. Vamos con Yo creo la que al final la siguiente. psicología y la terapia son sinónimos. Pues una de las cosas que me llevo de la terapia es que me ayuda a entenderme a mí misma también de cómo actuaba antes y cómo actúo yo ahora. O sea, ha sido un cambio muy radical a raíz de toda la información, los ejercicios, las técnicas, la comunicación. Pues es que me parece una cosa muy brutal. Pues la psicología en mi caso ha supuesto un modo de ver la vida con mucha luz, con entusiasmo y volver a vivir y a ser como, pues como éramos antes de ir a terapia. En mi caso, el mío. Ha sido espectacular. Gracias, Andrea, hoy he podido ir a jugar al pádel. Hace un año ni me duchaba, ni salía a la calle, ni conducía y me pasaba el día en la cama. Gracias a ella y a su trabajo he podido estar donde estoy hoy. Bueno, ¿veis? Testimonios, ¿no? Muy diferentes, pero también muy reales, ¿no? Cada uno con la experiencia que ha vivido. Bueno, dejamos aquí este apartado y vamos allá al último vídeo donde vamos a ver dónde me pueden ayudar, ¿vale? Y vamos a ver algunos servicios que tenemos gratuitos o algunos servicios que tenemos a un bajo coste o menor coste que un psicólogo privado.